Comencemos con el estudio de las ecuaciones lineales. Entonces, vamos a decir que se tiene la siguiente ecuación. A sub 1, x1, xn, derivada de u con respecto a x1, más la misma ecuación que hemos visto hace un momento, x1, xn, derivada de u con respecto a xn, esto igual a 0. A ver, ¿qué número teníamos nosotros? 3, 4. Ok, esta es nuestra ecuación número 4. Entonces, sea que estas variables x1 hasta xn varían, es decir, toman valores en alguna región. Toman valores en alguna región a la cual vamos a denominar G. Y sea que en esta región estas funciones a, x, que dependen de todas las variables, tienen derivadas parciales continuas. ¿Está bien? Y no se hacen 0 simultáneamente. Es decir, que no se hacen 0 simultáneamente, es esta condición que justamente aquí he escrito. Lo voy a volver a escribir aquí por si acaso. La única diferencia es de que estamos hablando de ecuaciones diferenciales lineales, por lo tanto no hay ese u que está ahí. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos eso. Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales lineales, ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es la solución? La solución de la ecuación 4 es cualquier función cuyas derivadas parciales conviertan esto en una identidad. Eso es la definición en general de solución de cualquier ecuación diferencial. Es aquella función que al momento que la reemplazamos acá o reemplazamos sus derivadas parciales, esto se hace 0. ¿Está bien? Estamos hablando de la ecuación homogénea en general. ¿Está claro? Ahorita estamos trabajando con la ecuación homogénea. Muy bien. Entonces, el sentido físico, o más que todo el sentido geométrico, vamos a ponerlo así, geométricamente, su solución, la solución de esta ecuación diferencial, se puede interpretar como una superficie. El término joven es correcto cuando hablamos ya de más de 3 dimensiones, suele ser el hipersuperficie, como una hipersuperficie en el espacio aquí tenemos x1, x2, xn, u. Es decir, tenemos un espacio de n más 1 dimensiones. ¿Está claro? En un espacio de n más 1 dimensiones. Y se le denomina superficie integral. Jóvenes, acuérdense que para las ecuaciones diferenciales ordinarias nosotros teníamos la curva integral. En este caso nosotros tenemos una superficie integral.
Entonces, esto es lo que tenemos simplemente para definir. Y vamos a ver ahora el caso bidimensional para ver de qué manera podemos resolverlo, cómo lo podemos llevar a unas ecuaciones diferenciales ordinarias, y de ahí vamos a ver el caso general como una generalización de esto. Entonces, aquí nosotros decimos, tomamos n igual a 2. Al tomar n igual a 2 vamos a tener de que el coeficiente, tenemos coeficientes solamente de dos variables, derivada de u con respecto a y, más b, xy, derivada de u, disculpen, este es x. Es indistinto, jóvenes, podría haberlo puesto así, pero por costumbre o por hábito, siempre ponemos primero x y después y. Esta es nuestra expresión número 5. Entonces, nosotros aquí podemos decir lo siguiente. Esta parte, la parte derecha, la podemos tomar como el producto escalar de dos vectores. ¿Está claro? El producto escalar de dos vectores. ¿De qué vectores? El vector AB y el vector gradiente de U. ¿Está bien? Como el producto escalar de, y vamos a poner el vector, voy a ponerle vector B de esta forma, que es un vector de dos dimensiones, donde tenemos aquí A, XY, B, XY, y el gradiente de la función U. Entonces, tenemos esto. Entonces, jóvenes, si yo multiplico un vector por un gradiente, ¿qué es lo que obtengo? ¿Qué es lo que obtengo si multiplico vector por gradiente? Jóvenes, ¿me están escuchando? El producto escalar de un vector por un gradiente me da una derivada direccional. ¿Está claro? Una derivada direccional. Por lo tanto, la derivada direccional de la función u en la dirección v, en la dirección v, es 0. ¿Está bien? Es 0. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Aquí voy a dibujar un sistema coordenado en el cual nosotros tenemos x, tenemos y esta es la función u. Esto es lo que les decía de que es un espacio 2 más 1, es decir, este es el n más 1. Entonces, nosotros vamos a ver, en este plano XY, nosotros vamos a dibujar, digamos de que esta línea, que la voy a representar como un gamma Y, esta línea satisface esta condición. ¿Está bien? Esta condición. Entonces, sea gamma una línea en el plano XY que satisface nuestra condición 5, es decir, que satisface la ecuación diferencial. ¿Está bien?
Entonces, y vamos a decir que la tangente a esta línea, en consecuencia, va a ser igual al vector B. Y su tangente es colinear a este vector V que nosotros estamos trabajando. Entonces, nosotros vamos a ver, lo que tenemos que hallar es justamente definir esta curva integral en el plano. ¿Está claro? Esa curva integral en el plano para la cual esto se cumple. Entonces, vamos a representarlo paramétricamente. La ecuación de la curva, entonces, curva, paramétricamente es la siguiente. ¿A qué nos referimos con la ecuación de la curva paramétrica? La curva nosotros podemos representarla justamente con el vector V. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener de que este es el vector tangente. El vector tangente de una curva no es otra cosa que la derivada de la curva. Entonces, nosotros tenemos que la derivada de x con respecto a algún parámetro t, esto debe ser igual a xy, y la derivada de y con respecto a algún parámetro t, esto debe ser b de xy. Esta es la ecuación paramétrica de este vector b que nos está representando la curva. Jóvenes, ¿esto está entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá o no hay ninguna? ¿Está claro? Profe, no, profe. Sí. ¿Cuál es la consulta? Profe, disculpe, ahí mencionó que el vector por la gradiente era la derivada direccional, ¿no? Sí, O sea, el producto escalar. sí. No, que eso no me queda tan claro a la vista. Considero esto como un vector. Estos coeficientes los considero como las componentes de un vector bidimensional. Ya, Y tengo el gradiente. ¿Qué cosa es el gradiente de U? Gradiente de U es igual, a ver, voy a ponerlo así, derivada de U con respecto a X, Y, más derivada de U con respecto a Y, J. Y este vector B es igual a I más B, J. ya. Su producto escalar es esto. Claro, sí. Ahora, si yo multiplico el gradiente de una función escalar, de un campo escalar, por un vector, estoy teniendo la derivada direccional de U en la dirección de ese vector. ¿Está claro? No entiendo, o sea, Ahí pone el profe que esa es cero, ¿no? En el punto 5. 0 igual a 0. Ya, pero está diciendo que, o sea, el producto te da la derivada direccional. Este producto es la derivada direccional de U en la dirección de este vector B que he definido así. Ah, ya. Uh-huh. Ya. ¿Alguien más tenía una pregunta, creo? Profesor, la línea que usted define como gamma, ¿ese sería el intervalo de la función incógnita? No, estos son, digamos,
estoy definiendo una línea, ¿está claro? Estoy definiendo aquí una línea, simplemente, la cual estamos diciendo, a ver, que su tangente es colinear a B. Y vamos a buscar que sea esta línea, a lo largo de esta línea, que se satisfaga esto. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero lo más importante es que su tangente es colinear a este vector B. Entonces, si es colinear a este vector B, y yo defino la línea paramétricamente, ¿está bien? Es decir, una definición paramétrica es de que x es igual a una función 1 de t y y es igual a una función 2 de t. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo esto. Su tangente, su vector tangente va a ser, en primer lugar, tengo ahí voy a tener que entonces el d de x es igual a d f1, d de y es igual a d f2. Esto nos da las pequeñas diferencias que tenemos de esto. Entonces, como lo he definido paramétricamente, yo tengo la derivada con respecto a t y esto es derivada con respecto a t. Entonces, estos dos me están dando, ¿qué cosa? La tangente. Me definen la tangente de este ángulo. A ver, voy a verlo esto aquí mejor. Tengo, esta es la curva. Esta es la curva. Tengo aquí x, tengo y. Si yo quiero definir la tangente, acá, entonces lo que necesito es lo siguiente. Esto y esto. ¿Está bien? Entonces este es un d de x y este es un d de y. Está ancho y esto que está acá. Entonces, esos me definen la tangente, ¿está claro? Pero si yo defino x y y en función de t como funciones de t, entonces lo que voy a tener es que esta derivada tiene que ser a esto y esto a esto. ¿Está claro? No sé si es por ahí va la pregunta. Sí, ya me quedó más claro, profesor, gracias. Ok, entonces esta es la definición paramétrica, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que las trayectorias de fase en este plano, ¿está bien? Las cuales son integrales de esta ecuación, deben de satisfacer por lo siguiente. Entonces, por lo tanto, y aquí viene, tal vez esto es lo que faltaba todavía escribir, y por eso un poco de dudas, la derivada de y con respecto a x, que justamente es la derivada de esta función, no es otra cosa que b xy dividido sobre a xy. Entonces, esto es, o en todo caso, nos da la curva integral de la ecuación 5. Esto es lo que nos da la curva integral de la ecuación 5. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hallar. A esto, a esta ecuación, se le conoce como ecuación característica. ¿Está bien?
de la ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces, cada vez que yo tengo una ecuación de este tipo, al menos de segundo orden, yo voy a poder hallar su ecuación característica. Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente. En consecuencia, 7 es esta ecuación, disculpen jóvenes. Lo reescribimos de la siguiente manera. D de x sobre a xy es igual a d de y sobre b xy. Jóvenes, ya esta es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, hemos pasado de una ecuación diferencial en derivadas parciales a una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, aquí adicionalmente, dado que por condición a más b al cuadrado es diferente de 0, por cada punto de nuestra región G pasa una y solo una curva característica. Cuando nosotros nos referimos a curva característica, nos referimos a cada una de estas curvas. Esta es la ecuación característica y esta se le llama curva característica. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos esta ecuación. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a decir, sea que nuestra función u igual a una u de xy, y si tenemos que es una u de xy, es una superficie integral. Esa es una de las diferencias con las derivadas parciales con las ordinarias. Aquí tenemos superficies integrales y, como les he dicho, en los casos ordinarios tenemos curvas integrales. Sea que es una superficie integral. Entonces, si nosotros lo vemos paramétricamente, u es igual a una función de x, que a su vez es función de t, y de y, que a su vez es función de t. Por lo tanto, ¿de dónde? Nosotros vamos a tener lo siguiente. La derivada de u con respecto a t es igual derivada de u con respecto a x multiplicado por la derivada de x con respecto a t, más derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a t, y esto va a ser igual, y aquí tomamos nosotros esta expresión, tomando en cuenta esto, tenemos que esto es igual a un a x y derivada de u con respecto a x más b x y derivada de u con respecto a y, y como se dan cuenta, esto que está acá de nuevo nos reconstruye la ecuación. ¿Está bien? Nos está reconstruyendo la ecuación. Entonces, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? En consecuencia, nosotros tenemos que la derivada total de la función incógnita u con respecto a este parámetro t es igual a 0.
entonces tenemos que la superficie integral es una superficie que se mantiene constante. ¿Está claro? Se mantiene constante. Por eso a estas superficies integrales se le llama superficies de nivel. Son superficies que nos mantienen su valor constante. Un caso claro de superficies de nivel, ustedes ya lo han visto en su curso de física general, en la parte de electricidad y magnetismo. Las superficies equipotenciales no son otra cosa que superficies de nivel. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, está claro. Muy bien. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es resolver simplemente este sistema de ecuaciones para hallar U. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? A ver, ¿cómo continuamos? Primero, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar como parámetro? ¿Qué es lo que vamos a tomar como parámetro? Como parámetro nosotros podemos tomar cualquier valor que nos sea útil. En este caso puede ser el valor a lo largo de la curva, la distancia a lo largo de la curva. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que es importante es lo siguiente. A ver, ¿cómo hacerlo de una forma más sencilla? A ver. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a ver de que tenemos una región, ¿está bien? Tenemos nuestra región G. Y en esta región G nosotros vamos a tener una serie de curvas integrales, ¿está bien? De curvas integrales. Digamos de que estas que están aquí son nuestras curvas integrales en esta región, ¿está bien? Entonces tenemos nuestras curvas integrales que a lo largo de ellas nosotros estamos obteniendo el valor. Digamos que aquí nosotros tenemos un punto, este es un punto MXY, por cada uno de estos puntos de esta región, este es un punto genérico, pasa una curva integral, una y solo una. ¿Está claro? Entonces, vamos a tomar otra curva que no pasa por esta curva integral. Digamos que tomamos esta curva aquí. Esta curva le llamamos gamma. ¿Está bien? Esa curva le llamamos gamma. Entonces, estas dos curvas, ¿está bien? Estas dos curvas nos van a determinar un punto de intersección. Siempre hay un punto por el cual estas se cruzan. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Digamos, voy a dibujar aquí un par de curvas más, por si acaso. Vamos a decir nosotros que vamos a tomar como parámetro la distancia a lo largo de esta curva. Es decir, digamos que tomamos este punto de inicio y estas otras líneas están separadas una misma distancia con respecto al parámetro. El parámetro le voy a denominar teta. Entonces, teta
va a ser la distancia a lo largo de esta curva gamma minúscula. ¿Está bien? A lo largo de esta curva gamma minúscula. Entonces, esta curva, voy a ponerla un poco más gruesa, de este lado, por ejemplo, nos está dando, si este valor de gamma está asociado a este punto, esta es la curva gamma de teta. ¿Eso qué significa, jóvenes? De que, por ejemplo, si aquí tengo gamma de teta de 2 teta, este va a ser gamma de 2 teta. Si aquí tengo 3 teta, este es gamma de 3 teta. Y así sucesivamente. Es decir, la curva va a depender del parámetro que es la posición a lo largo de esta gamma. No sé si eso queda entendido, jóvenes. A ver, entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir de que ese gamma lo medimos a partir de algún punto. Este es un punto x sub 0 y es sub 0. Y este gamma o este teta es la distancia desde este punto hasta acá. ¿Está claro? Desde este punto hasta acá. Y la curva integral que pasa por este punto le llamo gamma de teta, porque va a depender de ese teta. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir de que la posición de este punto M se determina por el parámetro. ¿Está bien? Se determina por el valor que tiene el parámetro. Jóvenes, ¿está entendido o no está entendido? A ver, por favor, necesito... Sí. No, o sea, entiendo que el gamma de teta sería la curva paramétrica que anteriormente necesitábamos definir, ¿verdad? Claro, o sea, esta es la curva que es solución, digámoslo así. Nosotros tenemos esto y esta es la curva solución que pasa por este punto. Estoy buscando la curva solución que pasa por este punto. ¿Está bien? Entonces, estamos definiendo un parámetro. A ver, no sé si está claro. Profesor, lo que no me queda muy claro es ¿qué sería la curva de color rojo? O sea, el gamma de color rojo. Es una curva que nos está definiendo justamente el parámetro t. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, vamos a continuar un poco. Vamos a decir de que el punto... a ver, voy a copiar esta expresión 6 de nuevo, simplemente para tenerla aquí de referencia. Entonces nosotros tenemos que la curva está definida por esta expresión. ¿Está claro? O sea, la solución está definida por esta expresión. Necesito este parámetro t. Entonces, como nosotros estamos derivando con respecto a t, al momento que nosotros definimos la función x y y, podemos agregarle algún tipo de constante. ¿Está bien? Es decir, este parámetro no está definido de forma unívoca. Puede tener diferentes valores. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a considerar que la intersección de cada curva característica
es decir, de cada una de estas curvas verdes. ¿Está bien? Con la curva gamma, esta curva en rojo, la curva gamma, corresponde a un valor del parámetro t igual a t sub 0. Es decir, este punto es el t sub 0 de cada una de estas curvas. A partir de ahí yo comienzo a medir t. T es una curva a lo largo de la curva característica y esta es otra curva. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué necesito esas dos. ¿Por qué necesito estas dos? Por lo tanto, para definir este punto X o ese punto M de XY, si yo parto de este punto, necesito saber cuál es la distancia θ hasta este punto y después cuál es el valor de t hasta este punto. Significa de que este M de XY está definido por dos números. El número θ, que nos dice cómo llego desde acá hasta acá, y el número t, que me dice cómo llego desde acá hasta acá. ¿Está bien? Entonces, θ define la característica o la curva característica, define cuál de todas las curvas características estoy tomando. Y t define el valor del parámetro sobre la característica. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Existe un correlato con estos. Entonces, para definir este XY en función de estos dos parámetros, tenemos de que el X debe ser una función que depende de θ y de t, y el Y debe ser una función que depende del θ y de t. Y por lo tanto también existe la transformación inversa o la función inversa. θ debe ser una función que depende de X y de y t debe ser una función que depende de X y de Y. Un momentito, 8. Esta le ponemos 9 porque es importante. Y esta va a ser nuestra expresión 10, estas dos. Entonces, esas nos dan la relación entre estas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llegamos ahora? En estas nuevas variables, ¿está bien? En las variables θ y t, la ecuación de la característica toma la siguiente forma: derivada de θ con respecto a t es igual a 0, de donde nosotros tenemos que θ es igual a c. Por lo tanto, ¿está bien? Por lo tanto, ¿esto qué es lo que está indicando? Entonces, θ, que es una función de X y de Y, es igual a una constante. Entonces, a lo largo de la característica, nosotros tenemos de que el valor de θ permanece constante. ¿Está claro? A lo largo de la característica,
que pasa por la punto XY, esta permanece constante. Jóvenes, significa que esto está asociado con las curvas integrales que hemos visto anteriormente, ¿está claro? O con las integrales de la ecuación. Estamos reduciéndolo justamente a ese tema de las integrales de la ecuación. Entonces, estas variables θ y t son más prácticas en el sentido que al pasar a estas nuevas variables, nosotros vamos a obtener una ecuación más sencilla que la ecuación diferencial 5. Nos va a ser más fácil resolver. Entonces, denotemos u de xy va a ser igual a una función u de x, que es función de θ y de t, y de y, que es función de θ y de t. Significa que esta va a ser una nueva función de θ y de t. Jóvenes, ¿por qué pongo una letra distinta? Lo pongo por la siguiente forma. Por ejemplo, digamos que u es igual a x cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien? Y nosotros vamos a tener de que θ, disculpen, vamos a tener de que x es igual a x más t, o θ más t, y y es igual a θ menos t. Entonces, al momento que nosotros tomamos estos cuadrados, a ver, voy a poner mejor aquí, no, voy a ponerle por t, ¿está bien? Entonces tenemos de que esto va a ser igual a lo siguiente. Tenemos aquí θ al cuadrado más t al cuadrado más 2θ t, y a esto tenemos más θ al cuadrado t al cuadrado. Entonces, ¿por qué no pongo la misma letra? Porque aquí yo tengo que esta función tiene esta forma, pero esta función tiene otra forma, ¿está claro? Entonces, al poner nosotros u, x, y estamos asumiendo que hay una forma definida de relaciones entre las variables, la cual aquí es distinta. Pero en términos generales es la misma función. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Debido a esta relación, estas relaciones 10, nosotros vamos a tener de que se debe cumplir que la derivada de b con respecto a t, esto es igual a 0, porque la derivada de u con respecto a t es igual a 0, entonces se debe ver. Pero yo ya tengo que esta es una función de t, ¿está bien? ¿Está bien? Es una función de t. Por lo tanto, entonces, b es función, si b es constante con respecto a t, es función solo de θ, no es función de b. Por lo tanto, tenemos de que nuestro u, x, y es una función solamente de θ, que a su vez es función de x y de y. Entonces, a eso es a lo que nosotros estamos llegando ahora. ¿Y qué es lo importante acá? ¿Qué función es f? Es una función arbitraria de su argumento. Es decir, puede ser cualquier función que nosotros queramos, la que nosotros nos sea más cómoda. ¿Está bien? Por lo tanto, es una solución general. Si es esto ya es cualquier función de θ es solución de esta ecuación. ¿Está bien? Cualquier función de θ es solución de esta ecuación. ¿Esto ha quedado claro, jóvenes?
Entonces, la solución general de 5, la solución general de 5 tiene la forma 12, donde f es una función arbitraria del argumento θ, que a su vez es función de x y y. ¿Está bien? Donde θ es la parte derecha de la ecuación 11. ¿Cuál es la ecuación 11? Es esta que está acá. Es una combinación de x y y que es constante. Es una combinación de x y y que es constante. Entonces, si nosotros podemos hallar una función de x y y que tiene esa propiedad, nosotros ya tenemos la solución. ¿Está bien? Nosotros ya tenemos la solución. No sé si eso está claro hasta el momento. Sí, profesor. Ese cambio de... Perdón, mi hermanito. Ese cambio de variables como cuando cambiamos los... Cuando cambiamos cuando hacemos un cambio de variable al momento de integrar, ¿no? Así es. Ok, gracias. Así es. Entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente. Entonces, esto, jóvenes, nos va a facilitar realizar el cambio. Lógicamente, en este caso que nosotros hemos trabajado la parte no homogénea, o la ecuación homogénea, esto va a ser relativamente sencillo dependiendo de qué forma tenga la ecuación diferencial. ¿Está bien? De qué forma tenga la ecuación diferencial. Es decir, o qué forma tengan estos coeficientes. ¿Qué forma tengan estos coeficientes? Si estos coeficientes son sencillos, son unidimensionales, entonces no va a haber ningún problema y la solución va a ser bastante rápida.